Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que el día de hoy haya sido un muy buen día. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Les voy a compartir las clases donde quedan grabadas para que ustedes entonces puedan volver a retomar cada una de las clases. También se las comparten vía WhatsApp, es decir, directamente el enlace que se toma de Zoom, se las comparten a WhatsApp. Sin embargo, también se las comparten o también lo suben a la plataforma directa de la corporación. Ya les voy a enseñar entonces cómo lo pueden encontrar. Cuando ustedes vayan a buscar la clase, si de pronto en algún momento se pierden el enlace compartido, ese enlace que les dan a ustedes vía WhatsApp, lo que ustedes van a hacer es buscar así en la plataforma de YouTube. Buscan Corporación Internacional Líderes Latinoamérica o solamente las siglas como lo que acabo de buscar yo. Y acá les aparecen todas las clases que se han dictado en los últimos días. Se van directamente a nuestra formación, que es formación en autismo y otros trastornos infantiles. Entonces, el nombre, acá tenemos el de nosotros, que se actualizó de hecho hoy. Lo abren, ya hay 3 videos en la plataforma y acá están todos los videos que han subido a la plataforma. Entonces, esta es la primera clase que nosotros tuvimos, que de hecho es muy importante que la puedan volver a repetir, a retomar, porque acá está esa parte de la información, de cuándo terminamos, cuánto dura el encuentro. Nosotros no tenemos encuentro el día martes, pero sí tenemos encuentro el día miércoles. El día miércoles culmina nuestra formación, pero yo les voy a dejar un trabajo para que puedan hacer ustedes en casa. Yo les voy a compartir un caso clínico para que puedan aprovechar ese día, pues en ese ámbito del tiempo que no tenemos clase y lo puedan hacer. Recuerden que todas las clases se las comparten vía Zoom, pero también están acá en esta plataforma de YouTube. Esta es la clase número 2. Ya les voy a compartir el enlace. Y esta es nuestra formación 3. Ya les voy entonces a compartir el enlace tanto de la primera clase. Registros fotográficos que en su mayoría lo pueden ver. Esta se las voy a compartir. Esa es la primera clase. Es más, voy a poner acá clase 1 y esta última que les voy a compartir es la clase 3. Sin embargo, saben que también allí en ese desprendible está la clase, esta es la clase 3, esta que les voy a compartir al chat. Esta es la clase 3 y ahí también está la clase 2 para que entonces lo tengan muy presente. María del Rosario, ¿cómo puede acceder a la plataforma por el canal? ¿Cómo se llama el canal? El canal la puedes buscar así, sí, y te aparece inmediatamente Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, les dan en la playlist y acá les aparece todas las clases. Recuerden que la de nosotros es esta de acá. Buscan la formación y ahí ya lo tienen como tal. Vamos entonces a continuar con el tema que estábamos en el día de ayer. Recuerden que es importante continuar con ese repaso de las clases, principalmente porque ya hemos hablado que el trastorno del espectro no es solo lo que conocemos, hay que seguir ahondando y ahondando mucho más y profundizando mucho más en ese tema. Ya entonces les voy a presentar la diapositiva donde quedamos ayer. Rosy, la segunda clase la puedes ver ahí en la playlist. Yo les compartí la primera y la última, pero te puedes meter al enlace de la primera clase y allí la puedes desprender. Es decir, te aparece un desplegable, un desprendible. Si estás de hecho en un computador, te aparece a mano derecha y allí puedes visualizar
lo que sería entonces nuestra segunda clase. Yo de todas formas se los voy a compartir para que nosotros tengamos un encuentro. Ahí les comparto entonces la clase número 3, pero saben que también está la clase número 2 para que entonces puedan tener esta parte. Me dices, Rosy, si te apareció la clase o si no te la comparto con mucho gusto. Si te puede aparecer la clase 2, si no, yo te comparto el enlace. No, no hay problema. Ahora sí, vamos a continuar con el tema que veníamos entonces trabajando ayer. Recuerden que ayer estábamos hablando de esto, es simplemente un recuento de lo que mencionamos para que las personas que de pronto no se lograron conectar puedan de pronto enlazarse. Entonces ayer hablamos de lo que es la etiología de los trastornos del neurodesarrollo, hablamos sobre los trastornos del neurodesarrollo. También empezamos a hablar un poco sobre lo que era el autismo idiopático, el autismo sindrómico. Mencionábamos que el idiopático tiene una menor, perdón, el sindrómico tiene una menor manifestación y el idiopático un poco más que el sindrómico, entonces se va a relacionar con tipos genéticos como el X frágil, como el síndrome de Rett, como el síndrome de Angelman, que hablábamos ayer de X frágil y Angelman. Más adelante vamos a hablar del síndrome de Rett y que también con la esclerosis tuberosa también se relaciona. Mencionábamos también un poco, y esto me parece fundamental, tener en cuenta este aspecto sobre lo que nos dice la evidencia científica sobre las vacunas. Recuerden que es uno de los mitos que hoy en día todavía se sigue eh, mencionando, pero es solamente un mito, no hay una relación causal entre esa parte del trastorno del espectro autista y las vacunas. Eso es sumamente importante. Porque a veces también el desconocimiento de los padres, mencionábamos entonces que en medio de un momento desesperado de los padres de familia por buscar explicaciones al trastorno del espectro autista, llegan de pronto a entender mm, de una manera errónea, pero también de una manera inocente, que el autismo fue causado por la vacuna. Recordemos que hay algo fundamental y es que, claro, tienen el inicio, entre comillas, muy similar. Ya les voy a mandar la clase 2 pero igual saben que igual, pues allí está el desprendible. Esta que les voy a compartir en este momento es la clase número 2, este enlace. Entonces allí tienen las tres clases, la uno, la 2 y la 3. Ayer también estábamos hablando de lo que eran esas habilidades en la comunicación. Mencionábamos que muchos van a tener dificultades en esa comunicación verbal y en la comunicación no verbal en cuanto a las expresiones faciales, en cuanto a entender, por ejemplo, los gestos, habilidades para la interacción social, donde muchos van a estar con acercamientos inusuales, con problemas de adaptación. Recuerden que hablamos de un espectro. Al hablar de un espectro no quiere decir que todas las personas que estén dentro del espectro, que estén dentro del espectro, se van a compartir, se van a comportar todos exactamente de la misma manera. Muchos van a tener más dificultades que otros en ese acercamiento social o muchos de pronto quizás no tengan esas dificultades para entender las normas no escritas. Yo ayer les comentaba entonces el caso de un paciente que tuve que era abogado y que le costaba mucho entender el por qué debía ir a las sesiones laborales, a litigar de una manera vestido normal. Entonces, ya va a depender mucho de las personas. Y también hay que hablar de la forma de pensar y comportarse. Las personas con autismo pueden tener dificultades para entender o responder de manera flexible a lo que el entorno les da. Es decir, si se cambia la rutina, y eso también dependiendo de los tres niveles de apoyo que tiene una persona, si se le cambia la rutina, muy posiblemente entonces vaya a tener un cambio para poder adaptarse a ese cambio de rutina. Acá les voy a contar el ejemplo de un paciente.
Tenía un paciente, él tenía 12 años, ya casi para cumplir 13, estaba entrando en esa parte de la adolescencia, siempre tomaba la ruta escolar y la ruta escolar toda su vida se fue por un, un camino específico, pero resulta que en un momento dado el señor que lo transportaba se desvió de la ruta porque había pues un choque vehicular, entonces debía devolverse. Cuando esto pasó, eh, el paciente, pongámosle un nombre ficticio, Samuel, entró en una crisis que nunca nadie de la ruta escolar había notado, y es esto, es los otros niños neurotípicos posiblemente pues entraron calmados, comprendieron que era necesario cambiar de ruta, si no, no podían llegar al destino que tenían, y es allí donde Samuel, recuerden que es un nombre ficticio, entra en una crisis significativa. Entonces, allí vemos, al igual que Samuel, muchas personas van a tener dificultades para adaptarse a los cambios. Así sea algo mínimo, pueden tener una dificultad para esas situaciones que no estaban previstas. Y realmente para ellos es un gran esfuerzo, les genera malestar, les genera angustia, les genera a veces mucha ansiedad. Estoy hablando que Samuel tenía un grado 2 de apoyo, necesitaba un grado 2 de apoyo. Ya en este momento Samuel logró ser flexible, con dificultad sí, pero ya lo toleré un poco más. Pero al igual que Samuel, hay muchas personas que tienen una insistencia porque las cosas siempre sucedan de la misma manera. Y les voy a contar otro caso. Resulta que en un entorno terapéutico grupal, una de las madres de un paciente que era participante mencionaba que ella todos los días le cambiaba la rutina, todos los días. Resulta que su hijo, ya él tenía 16 años, ya era un adolescente, pues realmente tenía muchos niveles de ansiedad, tenía depresión. Cuando nos dimos cuenta era porque, claro, todo el tiempo era algo completamente diferente, nunca tenía una rutina, siempre se levantaba a destiempo, porque la mamá en medio de su desconocimiento entendió o pensó que cambiando de rutina esa inflexibilidad iba a cambiar, pero no es un capricho de las personas con trastorno del espectro querer cambiar todo el día, perdón, querer tener todo el tiempo un patrón, querer de pronto tener un contexto predecible. Es una necesidad, es una forma diferente de pensar y no está mal. Y la idea no es cambiar, no es erradicar esa situación. Entonces, acá viene esa parte de la forma de pensar y comportarse que como les mencionaba, tiene mucho que ver con ese factor de función ejecutiva. Recuerden que por eso hablamos de las teorías explicativas en el trastorno del espectro, que son esas teorías explicativas que nos dan un poco de luz o nos dan un poco de conocimiento sobre lo que pasa en el trastorno del espectro. Entonces acá es donde tenemos una explicación de por qué muchas personas tienen intereses específicos, patrones de comportamiento a veces tan rígido y la parte de la repetición, la ecolalia, que de hecho la ecolalia eh, es muy característica en la parte de los infantes. Y vamos a ver, quiero entonces que ustedes analicen un caso antes de entrar incluso, bueno, creo que les voy a explicar primero esos estímulos sensoriales porque quiero que veamos una entrevista que se le realiza a un niño, un preadolescente con trastorno del espectro autista, grado 1, para que ustedes puedan analizar un poco lo que son esos estímulos sensoriales, que puedan analizar un poco también lo que es ese patrón rígido del comportamiento y ustedes que puedan mirar. Pero primero vamos a hablar de lo que son los estímulos sensoriales. No todas las personas, pero sí la gran mayoría de personas con trastorno del espectro van a tener alteraciones en ese procesamiento de los estímulos sensoriales. Es decir, en cómo procesan los sonidos, en cómo procesan los colores, en cómo procesa incluso el tacto. Y acá debemos entender dos aspectos centrales. Una hipersensibilidad y una hiposensibilidad. Hiper es mucho, hipo es bajo. En el espectro entonces va a afectar
uno o varios sentidos, tanto la hipersensibilidad como la hipo, entonces el oído, el tacto, el gusto, el olfato, la vista, la propiocepción, de hecho también. Hablamos entonces de la hipersensibilidad como esa respuesta que es intensificada a lo que son los estímulos sensoriales. Es decir, las personas con hipersensibilidad encuentran ciertos estímulos muy abrumadores, incluso muchos de ellos han mencionado que les duele los sonidos o que les duele el tacto. Entonces, a nivel auditivo, pueden de pronto tener una hipersensibilidad a ruidos fuertes, el sonido de las sirenas de la ambulancia o el sonido de la policía, las multitudes, pueden ser intolerables incluso a sonidos que otra persona puede percibir como sonidos suaves, como no sé si ustedes han visto el sonido de las luces fluorescentes cuando están pues ya como agotándose, no sé si me hago entender. Entonces, es importante entender que no es capricho que se tapen los ojos, sino que realmente hay sonidos que para ellos son dolorosos, molestos, a nivel visual también. Entonces tenemos las luces estroboscópicas, por ejemplo, de las discotecas, o los patrones visuales que pueden ser para ellos muy complejos, pueden ser para ellos realmente intensos, puede haber un malestar significativo que nosotros debemos entonces comprender, que debemos entender. A nivel de las texturas también, de hecho las texturas de la ropa o las etiquetas, las marquillas de la ropa en la parte de atrás, o incluso perfumes o productos de limpieza pueden ser para ellos desagradables. El tacto para muchos puede ser doloroso. Y a nivel gustativo, que era algo que me preguntaban ayer, y por qué muchos niños o muchas personas con trastorno del espectro tienen esa selectividad alimentaria. Eso se debe también a eso, a que muchas personas son sensibles a nivel gustativo, a texturas, a sabores, a ciertos alimentos, y eso hace que se limite su dieta a solo alimentos con cierta textura, con cierta densidad, y pues al fin y al cabo también van a tener dificultades en la alimentación. Por eso si vemos y debemos ser tan analíticos en eso, si un niño o una persona con autismo tiene una selectividad alimentaria extrema, poder acudir también pues a un nutricionista que nos pueda ayudar con ese tema, porque también hablamos que puede ser una malnutrición y están en un proceso de neurodesarrollo. Eso con respecto a la hipersensibilidad, pero la hiposensibilidad se refiere a qué? Se refiere a una respuesta al contrario, no intensa, sino una respuesta reducida, o incluso en muchos casos hablamos de esa parte de la respuesta a los estímulos sensoriales baja, incluso nula. Las personas con hiposensibilidad lo que hacen es buscar estímulos intensos para lograr sentir algo. Entonces, lo mismo con ese tema de los sentidos, el tacto, la vista, el olfato, el gusto, la parte auditiva, entonces puede que no reaccionen a sonidos fuertes o que busquen ruidos intensos para lograr estimularse. A nivel visual, de pronto pueden mirar luces y luces brillantes y patrones brillantes de manera muy prolongada. O que busquen, por ejemplo, a nivel táctil, sensaciones que son muy fuertes, como la presión profunda, como tocar objetos de diferentes texturas, forma, de manera repetitiva, lo mismo a nivel olfativo, que puedan, por ejemplo, pues buscar olores intensos, y en el ámbito gustativo también, esa preferencia por ciertos sabores muy fuertes o texturas de pronto muy extremas. Al fin y al cabo, estos dos van a tener un impacto significativo en la vida cotidiana. Las sensibilidades van a influir en el comportamiento, en la forma en cómo la persona se relaciona con el ambiente, cómo interactúa con otros niños, con otras personas. Por ejemplo, muchas personas con hipersensibilidad pueden evitar ese contacto físico con los demás, que lo quieran, pero lo evitan porque les molesta, les duele, o ciertas prendas de vestir, como quitarle la marquilla o cierta textura de la ropa. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa parte de la hipo
pues tanto de la hiper como de la hiposensibilidad para que puedan entonces trabajar ese aspecto. Vamos a ver un caso, bueno, realmente es un video gráfico, denme un momento, cierro el chat para que no nos distraigamos y podamos eh, resolver las inquietudes más adelante para que podamos trabajar. Bueno, acá una pregunta que veo por acá, bueno, varias preguntas que veo por acá, una de Andrea, esta que les voy a responder no la hace Diana Ávila, que nos dice lo siguiente, bueno, no veo tu nombre, dice iPhone 009. Diana Ávila nos dice, buenas noches, es verdad que no es bueno darles lácteos a niños con TDAH y TEA. Pues realmente la dieta sin lácteos como tal, pues ahí hablamos que también hay dieta catogénica. No es malo dar lácteos a niños con autismo o TDAH, salvo realmente que tengan una condición médica que lo justifique, ¿cierto? Pero como tal, pues no hay evidencia científica que digas que los lácteos hacen daño al autismo o al trastorno por déficit de atención con hiperactividad, no. De hecho, es uno también de los mitos, hay muchísimos mitos pero como tal, si el niño tiene, por ejemplo, intolerancia digestiva, si el niño tiene como tal un intestino más permeable, pues ahí sí, pero no por el hecho de que sea autista o porque tenga déficit atencional. Vamos entonces a ver el video de la hipersensibilidad en la vida cotidiana, así como ya hemos visto ese ciclo de videos de la Fundación Orange. Bueno, aquí resolviendo una inquietud que por acá veo, no veo el nombre, pero dice iPhone 099, que nos pregunta cómo se podría ayudar a bajar los niveles de hipersensibilidad a los ruidos. Pues en general, cuando hablamos de los niveles de hipersensibilidad, sobre todo, por ejemplo, con esa parte de los niveles de apoyo, la idea es generar estrategias de apoyo para ayudar a esas sensibilidades. Primero, siempre es crear un entorno sensorial. Entonces, si es posible y si está dentro de nuestro alcance, poder ajustar en la iluminación, poder ajustar esos niveles, por ejemplo, del ruido, si se puede. Hay muchos dispositivos, de hecho, para espacios para minimizar esos estímulos que pueden ser abrumadores y también herramientas sensoriales. Entonces, auriculares o cascos, canceladores de sonido, la ropa sin etiqueta, en caso, por ejemplo, de sensibilidad táctil, hay muchos juguetes sensoriales para las personas no hipersensibles y no hiposensibles para poder proporcionar ese nivel adecuado de simulación. Por ejemplo, esos chalecos de presión son chalecos de peso y de presión que facilitan esa parte de la vida cotidiana de las personas hiposensibles. Y las terapias también ocupacionales son fundamentales. Entonces, trabajar de la mano siempre con terapeutas ocupacionales, sobre todo para esas estrategias de integración sensorial, ese manejo de la adaptación sensorial en el entorno. Yo quiero entonces que teniendo en cuenta esto, antes ya para pasar al otro tema que es cómo manejar esas crisis o cómo diferenciar una crisis de una rabieta o pataleta, vamos a ver la entrevista. Esa entrevista es de una persona con autismo, es un niño con autismo. Yo quiero entonces que cuando terminemos de ver el video, que le pongan mucha atención al, al video, podamos entonces dar a conocer qué han identificado en la entrevista. Es una charla TED, pero lo hicieron en formato entrevista por la dificultad de pronto también del entrevistado, que notaron, qué características han notado ahí de lo que ya hemos trabajado. En un momento les comparto entonces el, el video para que lo podamos entonces analizar.
Bueno, antes de pasar al otro aspecto, yo quisiera entonces escucharlos sobre qué características de las que ya previamente hemos notado, obviamente nos falta mucho por conocer sobre el trastorno del espectro autista en el diplomado, pero qué características han podido notar ustedes o pudieron notar ustedes en la entrevista. Sí, es un video súper bonito, es un video muy bonito, realmente eh, nos empieza a dar una reflexión sobre la diferencia, incluso él mismo dice, si hay un autista igual a mí, no lo conozco. Y eso es una reflexión importante que también les había mencionado, principalmente porque pues ninguna persona con trastorno del espectro autista es igual a otro. Estamos hablando entonces que hay mucha neurovariabilidad, que es uno de los diagnósticos más variables que hay, valga la redundancia. Y por eso es importante entonces tenerlo muy presente. Soledad, no, Soledad nos comparte una imagen, más o menos estoy observándola, es un informe de Perú. Por acá lo estoy viendo, Soledad. Bueno, Soledad, más o menos estoy viendo acá tu informe. Ya le voy a revisar con mayor detenimiento. Bueno, Gisela nos pregunta, profe, ¿qué es estereotipia? Las estereotipias son comportamientos motores o comportamiento, por ejemplo, verbal, como la colalia. La colalia es una estereotipia, que son involuntarios, de hecho en muchos casos pueden ser rítmicos y no hay pues como algo funcional en muchos casos, pero las estereotipias basadas en el trastorno del espectro autista sí tienen una función y es regular esa parte del sistema nervioso central, es decir, son repetitivas, son acciones repetitivas que de hecho pues es el aleteo de las manos, que él mencionaba que tenía un aleteo de las manos, que era este, en muchos casos también está el balanceo del cuerpo, girar una y otra vez sobre el propio eje. Hay muchos tipos de estereotipia para cada persona con autismo. No todas las estereotipias son las que uno de pronto ve en las películas, que es como balancearse o aletear las manos, ¿no? De hecho, hay muchas estereotipias, incluso pueden ser muy leves. Esta podría ser una estereotipia. De hecho, uno de los pacientes que tengo en nivel uno de apoyo, esta es su estereotipia y la hace cuando se siente o muy nervioso, cuando se siente con rabia. La importancia es entender que no son tics, porque muchas personas dicen, ah, es que son tics. No, la estereotipia no es un tic como tal. La estereotipia es más estable, es placentera, le genera entonces una tranquilidad para pues la persona que lo realiza, mientras que el tic motor son irregulares, no son rítmicos como las estereotipias y pues también son involuntarios, pero como tal les genera malestar. Exacto, es una forma de autorregulación. Las estereotipias, algo sumamente importante es que muchas personas tratan de erradicar las estereotipias. Y algo que se debe hacer conciencia a los padres es que las estereotipias son una forma de autorregularse, a no ser, claro, que las estereotipias sea una forma de agresividad. Pues que en general el 1% de las estereotipias son de autolesión. Las estereotipias realmente son de autorregulación. Y acá aprovecho, por acá tengo las imágenes que me compartió eh, Soledad. Soledad, si lo tienes de pronto en un PDF, te lo agradecería muchísimo porque las imágenes las veo borrosas. Si tienes de pronto en un video, te lo agradecería. Exacto. No, nunca se deben suprimir. Eso también nos lo dice Ara. Voy a cerrar el chat ya para pasar a la otra parte. Por acá estoy leyendo esos comentarios que ustedes me dicen. Sí, es muy interesante. Por eso también nos lleva a la reflexión. Muchas personas evitan decirle a sus hijos que pues, sus hijos tienen trastorno del espectro autista y de pronto evitan decirles la idea que también lo conozca, que sepan también que hace parte de su
de su identidad y que no está mal como tal. Gisela, ya te voy a contestar que levantaste la mano. Voy entonces a explicar algo para que no nos perdamos del tema. Vamos a ver esta parte del video. Este video quiero que presten mucha atención para que puedan diferenciar qué aspecto clave tenemos, si es una rabieta o si es una crisis sensorial y cómo controlar esa rabieta y las crisis sensoriales que de hecho a veces en muchos casos pueden ser parecidas, pero que realmente el origen son completamente, pues el origen es completamente diferente. Tenemos entonces que entender dos aspectos. Uno, comprender qué es o qué significa rabieta y otro, qué es una crisis sensorial. Entonces, hay aspectos claves para poderlo diferenciar. No hablamos de una, empecemos por el primero, por la rabieta. La rabieta es una conducta intencional, es decir, cuando hablamos de una rabieta, el origen es una necesidad que va a tener la persona o en este caso el niño para controlar la situación, conseguir algo, entonces atención, conseguir un objeto, conseguir comida, por ejemplo, pues cuando me refiero a comida me refiero a un dulce, una chocolatina. Siempre la rabieta va a tener un control voluntario, entonces hay un grado de control. Si el niño logra lo que quiere, si por ejemplo al niño, un ejemplo, se le da el capricho del juguete, el niño lo que hace es dejar la rabieta cesa. Y el niño cuando cuando hablamos de la rabieta, el niño busca algo específico, como les digo, evitar una tarea, entonces cuando va a empezar a estudiar, el niño entra en una pues en una rabieta, busca algo específico, obtener atención, obtener un juguete. A veces la rabieta se va a intensificar cuando hay un público, personas, cuando hay personas observando, aumenta la rabieta y la duración es muy variable. Solamente se detiene de pronto si el niño tiene lo que quiere o hay un manejo conductual, en este caso hay normas, límites, que lo que hacen es pues poner esas barreras entre el niño y lo que de pronto es un capricho. Pero, ¿qué es una crisis sensorial? En una crisis sensorial, a diferencia de la rabieta, pues es un control completamente involuntario, mientras que la rabieta es voluntaria. En la parte sensorial es involuntario. El niño no dice, sí, yo quiero tener una crisis sensorial. Es una respuesta biológica, es una sobrecarga sensorial ante el ruido, ante las luces, ante las texturas o las multitudes, como vimos allí en el video, ese que les acabo de enseñar. Miren que, por ejemplo, acá el niño estaba en un centro comercial, habían muchas luces, trataba de contenerse, pero lo abrumaron completamente. Incluso también pues tenemos como el juicio social que a veces pasa, donde las personas observan negativamente a una persona con autismo sin saber que realmente es una crisis sensorial. A veces entonces las personas ajenas lo llegan de hecho a manifestar que confunden una crisis sensorial con una rabieta. Una persona que vieron entonces la señora del video que pasaba voluntariamente, que miraba raro a la mamá, como si fuera culpa de la mamá, pero realmente el niño estaba en una crisis sensorial, no en una rabieta. Entonces, volviendo al tema, la crisis sensorial es involuntaria, el niño no puede controlar esa reacción y no hay objetivo, a diferencia, por ejemplo, de la rabieta, donde la rabieta busca un objetivo, el niño necesita algo, acá el niño como tal no busca nada, es una reacción a un malestar físico, a un malestar interno, no busca manipular, acá el niño no mejora con límites, el niño lo que necesita es una regulación sensorial, una contención emocional y no depende quién esté presente, es decir, no depende si hay pues si hay público, no hay público, una crisis sensorial se puede dar en cualquier otro ámbito. Y la duración también depende de esa capacidad que tenga el sistema nervioso para poder autorregularse. Una estrategia muy útil para controlar esas crisis sensoriales es tener un entorno tranquilo, lo que mencionábamos ahora, técnicas de relajación sensorial, retirar esos estímulos que pues, pueden ser para el niño eh, abrumadores. La idea es que vayamos identificando
pues, qué es una rabieta y qué es una crisis sensorial. Entonces, ¿cómo manejar? La idea es, por ejemplo, manejar esa rabieta. De hecho, es muy común las rabietas en niños más pequeños. De hecho, las rabietas también se pueden prevenir, también se pueden manejar con los límites, con las estrategias de crianza. Las rabietas, al igual y que de hecho, pues también puede ser una estrategia de ambas, tener, por ejemplo, esa parte de las rutinas, tener rutinas estrictas, tener rutinas previsibles en ambas puede servir, pero específicamente, por ejemplo, en la rabieta, entonces, eh, darlo en anticipación, anticipar con tiempo los cambios. 5 minutos guardamos los juguetes, 5 minutos nos vamos a bañar. Entonces vamos reduciendo. 3 minutos vamos a guardar juguetes. 2 minutos ya es hora de guardar los juguetes. Entonces siempre es muy importante como adultos mantener la calma, no gritar. El adulto debe ser el ejemplo de regulación emocional. Muchos adultos, el niño grita en una rabieta, el adulto grita en una rabieta y pues obviamente todo se vuelve un caos. Y siempre es muy importante tener unos límites muy claros para poder hacer una buena contención. Y en la crisis sensorial, una estrategia para prevenir una crisis sensorial, recuerden que las crisis sensoriales son sobrecargas a estímulos que hay en el medio, que son completamente involuntarios, el niño no los puede controlar. Primero, como adultos, identificar cuáles son esos desencadenantes, qué situaciones en el ambiente o qué situaciones incluso en el mismo, puede ser la ropa, eh, está desencadenando la crisis. Puede ser un ruido fuerte, puede ser las etiquetas en la ropa. Siempre es importante tener también un ambiente que sea predecible, un ambiente estructurado para reducir esa incertidumbre. Por ejemplo, el caso que les mencionaba del paciente que tuvo una crisis sensorial y hacer pausas sensoriales programadas, sobre todo en el aula de clase. Entonces, espacios de calma, con objetos, actividades que sean reguladoras, como las pelotas, como los auriculares, como los juegos a nivel sensorial. Entonces, es importante entender que el enfoque en el adulto en una rabieta es una firmeza, son límites, tener consecuencias. En la crisis sensorial es más bien una contención, una reducción de lo que son esos estímulos. Vamos a hablar de los signos de alarma en el trastorno del espectro autista. Entonces hay signos de alarma que debemos tener muy en cuenta. Para tener en cuenta, entonces les voy a dar una lista, les voy a ofrecer una lista con algunos ejemplos de tipos de comportamiento que se van a observar en personas diagnosticadas con trastornos del espectro autista. No todas las personas con diagnóstico o con una sospecha de trastorno del espectro autista van a tener esos comportamientos que voy a mencionar a continuación, pero sí hablamos de el común denominador, hablamos de la mayoría de estos. Cuando hablamos de antes de los 12 meses, bueno, y otra cosa importante es que eso los voy a dividir por edad, antes de los 12 meses, a los 2 años, qué pasa entonces a los 18 meses, etc. Antes de los 12 meses, que va de 0 a 1 año, si el niño, por ejemplo, y eso también lo hablábamos, si el niño no responde al nombre, el nombre ya aproximadamente el niño lo está asociando a los 9 meses, ya al menos sabe que si se llama Sara Voltea, porque ya se ha asociado con el nombre. Si a los 9 meses, 9, 10, 11 a 12 meses, el niño tiene un escaso contacto visual, si por ejemplo hay un adulto y no sigue la mirada del adulto, si hay falta de lo que es una sonrisa social, que recuerden que tiene mucho que ver también con esas neuronas espejo, con la imitación. Entonces, si sonríe poco, si no responde a las sonrisas de otros niños o la sonrisa de un adulto, a los 12 meses, estamos hablando que puede ser un signo de alarma. No necesariamente de trastorno del espectro autista como tal, pero sí es un área clave para poder indagar un poco más profundo qué está pasando en ese neurodesarrollo. Si el niño, por ejemplo, no muestra un interés por los rostros humanos o por otros niños, si no tiene este gesto, que este gesto es el más fácil de aprender, es el primero que nosotros aprendemos, pues el del adiós o el del hola, si no saluda con la mano, si no balbucea, por ejemplo, si no intenta hacer gestos, si no imita expresiones faciales o gestos simples,
A eso de los 12 años hablamos entonces que también es un signo de alarma, es muy característico. O si hay falta de interés en juegos interactivos como el Cucu Trans o estoy aquí, aquí no estoy, por ejemplo, que los adultos se tapan la cara y se la destapan. Si el niño no se ríe de eso, pues es importante hablar que algo puede estar pasando en ese proceso de neurodesarrollo. Vuelvo y hago hincapié, no necesariamente tiene que ser un trastorno del espectro autista, pero son hitos que, y sobre todo hitos sociales, que el niño ya debería haber cumplido, o que el niño debería estar allí. Si no hace esto, hay que indagar qué está pasando. Si entre los 12 a los 24 meses no nos llevemos a los 18, llevémoslo a los 24. Si hablamos del año a los 2 años, si el niño sigue sin señalar para mostrar interés o compartir algo al adulto, son gestos protohiperactivos y protodeclarativos. Si el niño, por ejemplo, no dice palabras sueltas al cumplir lo que son 16 meses, si no responde al nombre a los 18 meses, ya hablamos entonces que es importante empezar a saber qué está pasando. Si no muestra interés por otros niños a los 24 meses, a los 2 años, donde el desarrollo social ya empieza a estar en auge. Si hay una falta de juego simbólico, el juego simbólico es hacer como si, fingir dar de comer a un muñeco, fingir ser cajero, fingir ser doctor, fingir ser un veterinario. Si, por ejemplo, a los 24 meses hay un aleteo de las manos, vemos que el niño gira sobre su propio eje, o de pronto vemos movimientos repetitivos con objetos. Quizás también podamos entender esto como una fijación excesiva por ciertos objetos o por ciertas partes de los objetos. Entonces uno va a ver el carrito completo, no tengo a la mano un carro, pero sí se va a fijar en las ruedas, por ejemplo, de ese carro. O si hay una resistencia extrema a lo que son esas rutinas. Ya hablamos entonces que, bueno, eso ya se los mencioné, lo voy a pasar de largo. Acá les hago el resumen, pero también quiero no solamente hablarles de esos signos de alarma característicos antes de los 18 meses, a los 24 meses, 2 años, sino que también hay que hablar de los que pasa de los 2 a los 3 años. Si el niño, por ejemplo, no combina a lo que era un caso que me estaban comentando en estos días en las clases, que había alguien que me mencionaba que una niña no combinaba palabras, pues no decía más de 12 palabras. A los 2, 3 años, ya el niño o la niña debería estar combinando dos palabras con sentido. Mamá, agua, mamá, tetero, mamá, baño. Al cumplir los 24 meses, esto ya debería estar. Comprender instrucciones simples, tráeme la pelota, tráeme el juguete, tráeme el carro. Si el niño, por ejemplo, a los 3 años habla, pero lo que hace es repetir frases, que sería la ecolalia, o repetir palabras, pues no es una comunicación con sentido. No estamos hablando que el niño se esté comunicando, es solo una repetición de palabras. Eso a los 2, 3 años. Si a los 6 años, por ejemplo, que es una edad ya más escolar, el niño tiene dificultades que son persistentes en entender bromas, que ya a los 6 años hay una consolidación, pues, del lenguaje, digámoslo así. No ha sido consolidado completamente, pero sí hay un desarrollo. De los 6 años a los 3 años hay mucha diferencia en la comunicación. Si el niño no entiende las ironías, si no entiende las normas sociales que son implícitas, si las conversaciones que el niño tiene son más bien unilaterales, no bidireccionales o bilaterales, si habla mucho de un tema sin notar de pronto si a la otra persona le interesa, si hay un aislamiento social o una preferencia de pronto por estar solo, y lo que mencionábamos también de la sensibilidad sensorial. Como les digo, pues si el niño presenta uno o varios de los signos que les mencioné y son persistentes, no es que una vez lo hizo y a la otra vez no, no, deben ser persistentes. Como les digo, no necesariamente tiene trastorno del espectro, no necesariamente es autismo, pero sí se recomienda una consulta con un profesional en neuropsicología, en neuropsiquiatría, en neuropediatría, para poder mirar esa evolución, si hay un diagnóstico formal que pueda utilizar herramientas como el A22, que pueda utilizar herramientas como el ADR, como la observación clínica, para poder tener una detección temprana y al fin y al cabo, pues una intervención adecuada. Es muy similar a la pregunta que me hacían ayer,
eh, que me mencionaban sí, sí, pues que habían dos gemelos, que si uno de los dos gemelos de pronto tenía como tal, mm, pues un patrón rígido del comportamiento y otras características que me mencionaban, yo les mencionaba, no necesariamente el hecho de que tengan alineación de juguetes va a dar un indicativo de trastorno del espectro, puede ser otra característica del neurodesarrollo, pero por eso hay que estar tan alertas y poder hacer una evaluación clínica mucho más amplia. Vamos a ver entonces un corto video sobre esas señales del autismo en los bebés. Bueno, vamos a abrir ese espacio de preguntas antes de, de irnos al descanso para que entonces podamos continuar con la otra parte del tema. Cuando ya entremos del descanso, lo vamos a hablar. Vamos a mirar entonces esa parte de las personas que tienen muchos talentos, que tienen muchos puntos fuertes. Una de ellas, de hecho, ya se las había mencionado. Uno es Alex Baker, el otro es Steven Wilshire. Los vamos a ver al entrar de nuestro receso. Pero antes, como les mencionaba, vamos entonces con ese espacio de preguntas. Bueno, por acá veo uno de Denise. Denise nos dice, buenas tardes, tengo pacientes que considero cumplen con autismo y ellos no sienten hambre, olvidan comer. Ya, esperen que ya. Tengo pacientes que considero cumplen con autismo y ellos no sienten hambre, olvidan comer en plazos largos de tiempo. Esto es parte de bueno, como tal, sí, está relacionado con el trastorno del espectro autista. De hecho, ellos muchas veces, pues como no tienen la propiocepción, muchas veces tienen alteraciones en esa autorregulación de lo que son las señales internas, el hambre, el frío, el calor, la sed, pues lo que es la interocepción como tal. También tienen dificultades en la propiocepción, pero sobre todo en la interocepción. De hecho, algunos niños no identifican fácilmente esa sensación de hambre. No es que no sientan hambre, pero no la identifican fácilmente. Eso tiene que ver con la parte de la interocepción, que tiene que ver también con los sentidos. Sí, está asociado principalmente pues por esa dificultad y en la autorregulación, pero no es un criterio clínico o diagnóstico. Si de pronto tú tienes sospechas, Denise, pues de que tus pacientes de pronto cumplen con ciertos criterios de trastorno del espectro autista, sugerirles quizás una evaluación mucho más amplia para poder saber o descartar en el caso el diagnóstico. No, bueno, Arizaga Brian nos dice, ¿se da este caso en niñas en niñas o solo niñas, en niños o solo en niños? En ambos casos. Sandra, esa parte de las estrategias la vamos a ver en el núcleo número 3, en el módulo número 3. Gisela nos dice, profe, ¿cómo se puede crear una estereotipia en un niño?
con autismo es un estudiante que llora, pega y busca a los docentes hasta que le disculpen por lo que ha hecho. ¿Qué me recomienda? No, como tal, las estereotipias no se crean. Pues no es como que las estereotipias se formen de la nada en los niños con trastorno del espectro autista o en las personas con trastorno del espectro. Eh, pero igual lo que puedes hacer con el estudiante Giselle que me estás diciendo es primero, pues aprendió que cuando llora, cuando pega, cuando grita y que luego se disculpa, pues asegura una atención de los adultos, ¿sí? Y eso ya se convierte pues como en un patrón de comportamiento a través del refuerzo, pero no es una estereotipia. Lo importante es que ustedes de pronto como docentes no refuercen ese llanto, no refuercen esa agresión con la atención inmediata y anticipar y también prevenir, que es muy importante también en este caso. Como se puede decir, ya lo tienen TEA, si nosotros somos psicólogos, no diagnosticamos neuropsicología, no se le da a una persona autismo si no se le ha hecho las pruebas pertinentes de autista, observación clínica y una evaluación multidisciplinaria. Entonces, así como tal, de la nada, solo por una sospecha diagnóstica, no se le debe decir a nadie si no se le ha hecho como tal un diagnóstico. Se le puede decir, hay sospecha, hay sintomatología, necesito que pues, puedas hacer más profunda, ya sea que tú lo derives a un neuropsicólogo, a un neuropsiquiatra, a alguien que esté centrado en la evaluación de trastorno del espectro. Bueno, por acá nos dicen, ya te va a responder Soraya. Profe, ir al baño lo aprenden hasta qué edad, como tal, 18 24 meses, ya están como tal mostrando pues señales de necesidad de ir, es decir, pues ya avisan de pronto a la mamá, al papá, a la docente si de pronto está en guardería. Eh, a los 3 años aproximadamente logran un control diurno, todavía no control nocturno, todavía con pañales, pero diurno ya sí, y ya debería estar instaurado 4 o 5 años. Ya se espera que tengan un tanto diurno completo como de pues, una consolidación nocturna. En muchos casos, de hecho, niños con autismo, pues y con trastornos del neurodesarrollo, el proceso suele de hecho ser más tardío por lo que mencionábamos ahora, esa interocepción a veces les cuesta saber cuándo necesitan ir al baño, saber cuándo tienen la necesidad de hacer chichi o pues ya la parte pues como suele ser más tardío, no quiere decir que todas las personas con trastorno del espectro autista pues no lo logren al tiempo. Muchos sí muestran de pronto como tal un retraimiento en ese aspecto, pero igual lo consolidan. Pero como tal, a nivel general, 4 o 5 años aproximadamente ya debería estar teniendo una autonomía en esa parte del control de esfínteres, en general control de esfínteres, y ya una independencia en esa parte, incluso diurno y nocturna. Zoraida, ¿tu duda es cuál específicamente? Bueno, por acá Valeria no había visto esa pregunta, nos dice, ¿cómo se deben organizar las actividades escolares y qué tipo de estrategias se deben plantear para los niños con el espectro autista? Entonces, en general, siempre, y es muy importante la estructura clara y que sea predecible. Realmente esto lo que va a hacer es reducir esa ansiedad, dar seguridad al paciente. Hay un modelo que es el modelo TEACH, que vamos a ver también, pero también, por ejemplo, actividades que sean con segmentos, que no sea toda la actividad, por ejemplo,
inmediato, sino que dividir tareas grandes en formatos más pequeños, pues o en pasos más pequeños. Entonces, primero coloreas, luego, por ejemplo, guarda los colores, luego hace tal cosa y, por ejemplo, también es muy importante estrategias con apoyos visuales. El perfil neuropsicológico de la mayoría de los pacientes con trastorno del espectro tiene un perfil de pronto de comprensión mucho mayor sobre lo que es visual, no tanto auditivo. La idea es hacerla pues hacerlo las dos modalidades, auditivo y visual, pero sobre todo con pictogramas, con ese tipo de elementos, así la persona sea verbal tienen una mejor comprensión de ese aspecto. Eso se llama pues las claves visuales, que de hecho también les vamos a ver, pero la idea también es que si vas a usar, no sé, plastilina o mirella, pues o pegatina, pues saber que de pronto el niño puede tener una sensibilidad con eso, siempre ir pues tanteándolo con ese tema, la flexibilidad, por ejemplo, de la forma de respuesta. Entonces, muchas veces muchos docentes son muy rígidos como en la forma en que tiene que responder un estudiante y premian más como el resultado y no el esfuerzo. Entonces, permitir que el niño también exprese de una manera diferente lo aprendido, de diferentes formas, maquetas, dibujos, tecnología, de forma oral, es lo que yo les mencionaba ayer del diseño universal para el aprendizaje, que pues es una herramienta pues esencial para el proceso de aprendizaje. Sí, María Amelia, dice lo siguiente, para un niño con autismo, sin depender del grado que tenga, es decir, ella se refiere a los niveles de apoyo, nivel uno, nivel 2, nivel 3. Debemos manejarlos con un tablero de actividades, es decir, una rutina. Muy bien, independientemente pues del grado de apoyo que requiera una persona, en la persona con autismo ayuda muchísimo el tablero de actividades, el rutina, pues la rutina, como la lista de chequeo, ¿cierto? Lo que debe hacer. Porque lo que les menciono yo, hay un mejor procesamiento de la información a través de lo visual. También les va a dar seguridad. Recuerden que uno de los criterios, y que eso también lo vamos a ver, o la triada o el algoritmo diagnóstico del autismo son tres aspectos. Uno, un patrón rígido del comportamiento y pues la parte pues como a nivel motor, la parte social. Entonces miren que esa parte de la seguridad, de tener una rutina que tenga predictibilidad, va a reducir la ansiedad muchísimo y también va a facilitar esa parte, pues como al fin y al cabo de la comprensión de lo que se espera a cada momento. De hecho, incluso en personas que tienen altas capacidades y que tienen autismo, es decir, que pues eh, eh, logran comprender bien las instrucciones, también la idea es que tengan pues una rutina como tal. De esas estrategias visuales son mucho más efectivos, organiza la mente del niño y le ayuda también a autorregularse. Entonces, sí, independientemente del nivel de apoyo, obviamente va a ser mucho más profundo si es un nivel 3, es decir, ya hay que tener mayor previsibilidad, mayor de pronto orden, digámoslo así, en ese paso a paso de la jornada. Entonces, primero un saludo, luego de pronto 700, un ejemplo, pero igual sí va a ser de mucha ayuda para ambos. Bueno, vamos a ir a nuestro descanso. Sé que aún faltan muchas preguntas. Recuerden que pues, son bastantes. La idea es irle dando pues como respuesta a algunas de acá. Por acá tengo unas pendientes que eh, no hemos trabajado. Hay otras que ya hemos respondido en otro tipo como de preguntas. Eh, pero vamos entonces ahí trabajando. Vamos a ir a nuestro descanso. Y posterior vamos a trabajar esa parte de las fortalezas, del perfil de fortalezas y continuar con la temática.
Estamos hablando entonces antes del descanso de ese aspecto de lo que es la conducta social, la comunicación, en esa parte de los signos de alarma. Pero también hay que hablar de lo que son los comportamientos en esa interacción social como un signo de alarma. En este caso me refiero a si, por ejemplo, a menudo hablan largo rato sobre un tema, ya hablando entonces de 6 7 8 años y que a veces no permitan que otros tengan la oportunidad de poder responder ante lo que ellos están diciendo o a veces pueden reaccionar con cierta indiferencia a lo que los demás dicen. El tono inusual de la voz, el timbre de la voz, la prosodia de la voz también va a tener dificultad. Vamos a ver entonces un ejemplo de ese grupo de videos del que ya les he mostrado, que hace parte de una campaña de la Fundación Orange para poder sensibilizar un poco el autismo, lo que podría ser una comparación con lo que vive una persona con trastorno del espectro, pero también lo que las personas neurotípicas a veces hacen el esfuerzo de poderles comprender. Recording in progress. Recordemos que las personas que tienen trastorno del espectro autista tienen muchísimos puntos fuertes, ser capaces de aprender detalladamente esa parte de las cosas, recordar información por largos periodos de tiempo. De hecho, esto tiene una explicación en esas teorías de las que ya hemos hablado, y es principalmente la teoría de la coherencia central débil, permite que se centren en esos detalles más que en la globalidad, tener una gran memoria visual, lo que habíamos hablado hace unos minutos antes del descanso. Esa memoria visual es más desarrollada que la memoria auditiva. En muchos casos también pueden ser ambos, pero sobre todo se ha encontrado que la memoria visual tiene un mejor procesamiento de la información en las personas con autismo y puede sobresalir en algunos temas como matemáticas, como ciencia, como música, como arte, que detallan pues como las minucias, necesitan detalles. Acá tenemos un ejemplo, Alex Baker. Alex es un niño, ya es un preadolescente, donde tiene muy buena memoria eidética. Eidética es el término que se le da a lo que coloquialmente nosotros conocemos como memoria fotográfica. Desde los 2 años empieza a mostrar un talento que ustedes pueden ver acá. Miren esa copia, esa reproducción de lo que es un paisaje urbano. Empezó entonces a mostrar un talento muy grande por retratar horizontes. Ahí están viendo algunos ejemplos de ellos, lo pueden buscar, de hecho es una persona muy interesante. Y sí, por el camino que va Alex Baker, tenemos a Steven Wilshire. Steven, de hecho, es un artista, él es de Inglaterra, donde entonces realmente hace unos paisajes muy bonitos, con solamente una mirada puede retratar a lujo de detalle lo que ustedes están viendo acá. Se ha puesto a prueba muchas veces, muchas personas también han puesto a prueba su talento, a veces dicen que necesita horas y horas para poderse aprender el paisaje, pero realmente ya se ha puesto a prueba incluso en países fuera de Inglaterra, donde ya, incluso en Ciudad de México, ha mostrado ese talento para la copia, para esa reproducción como tal del dibujo. Veamos el caso de Alex Wilshire, de hecho, interesante para poder analizar. Recording in Vamos a hablar sobre la clasificación del trastorno del espectro autista. Vamos a hablar de lo que antes era conocido, lo que ahora es conocido, es importante entenderlo y diferenciarlo. Entonces hablamos del DSM-4, ahora estamos en el DSM-5-TR. En el DSM-4 habían o existían unas divisiones. Hoy en día ya esas divisiones no están, no existen, no se puede hablar ahora como síndrome de Rett vinculado, por ejemplo, con el trastorno del espectro. Tampoco se habla entonces de lo que es Asperger. Hablamos entonces que después de que se publica el DSM-5, que fue en el año 2013, lo que es el trastorno autista, el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo justificado, lo que hacen es fusionarse en un único trastorno, que es el que ya hemos hablado, que es el trastorno del espectro autista, el TEA, por la sigla. Entonces, ese cambio de nombre lo que hace es enfatizar en esa gran dimensionalidad del trastorno, en esas diferentes áreas que le van a ver afectadas, lo que es la dificultad para establecer límites precisos entre esos grupos,
surgió entonces esa necesidad de cambiar, de modificar, porque de hecho muchas personas que no cabían dentro de alguno de estos, había una clasificación que era trastorno del espectro autista, perdón, que era autismo atípico. Eran las personas que, aunque tenían muchos rasgos, para el autismo, en este caso DSM-4, no estaban bajo ninguna de estas clasificaciones, bajo ninguna de estas cuatro clasificaciones. Entonces, gracias a esa necesidad hubo ese cambio epistemológico, porque la idea es no tener esos límites en esos subgrupos, porque a veces uno podía estar en el otro. Entonces, eso con respecto al trastorno generalizado del desarrollo no especificado, con el trastorno autista y con el síndrome de Asperger se fusiona. Pero lo que son los últimos dos, es decir, el síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo infantil, dejan de ser recopilados en el DSM. ¿Por qué? Porque el síndrome de Rett, de hecho ya lo vamos a ver, el síndrome de Rett tiene una clara base genética y el síndrome desintegrativo infantil, pues tenía unos problemas amplios de validez. Entonces, esos dos ya no hacen parte del autismo, del trastorno del espectro. Cuando hablamos del síndrome de Rett, hablamos que también hace parte de uno de los diagnósticos cuando se habla de la relación entre un autismo y un síndrome. En este caso, el síndrome de Rett, que es un autismo entonces vinculado con la parte genética, que en este caso sería un autismo sindrómico, de lo que ya pues previamente hablamos, de hecho fue el día de ayer. ¿Qué entendemos por el síndrome de Rett? Es un trastorno también a nivel neurológico, pero específicamente con base genética, es el gen MECP2, está ubicado de hecho en el cromosoma X, y los síntomas aparecen entre los 6 y los 18 meses de edad. Algo importante a tener en cuenta en el síndrome de Rett es que hay estudios que indican que en el síndrome de Rett hay una mayor prevalencia de las mujeres en comparación con los hombres, con los varones. Recuerden que eso es síndrome de Rett, no es autismo. Que pues, se puede relacionar con un autismo sindrómico, sí, pero que de base el síndrome de Rett no es autismo para que de pronto no se vayan a confundir. Entonces, las niñas que cursan con síndrome de Rett, como les digo, hay una mayor prevalencia de mujeres que hombres. No quiere decir que existan hombres con síndrome de Rett, sí existen, pero es en menor medida. Entonces las niñas tienen un desarrollo normal hasta los 6 meses, ya 6, 18 meses lo que hacen es involucionar. Entonces hay un desarrollo normal y luego hay una pérdida de habilidades. Después de un periodo completamente normal, las niñas adquieren el lenguaje, adquieren la marcha, pero luego empiezan a perder habilidades que previamente ya habían adquirido. Entonces pierden el habla, pierden el uso funcional, por ejemplo, de las manos, la motricidad. De hecho, acá también hay uno de los signos más característicos del síndrome de Rett y es la parte de los movimientos repetitivos, especialmente de las manos, de las extremidades superiores. Entonces, retorcer las manos, llevarlas a la boca, lavárselas, pues hacer este gesto de lavar las manos, como esta parte que pues, se puede llamar una estereotipia dentro del síndrome de Rett. Y a medida que el síndrome de Rett va progresando, va haciendo mella a nivel genético, pues lo que pasa es que los niños y las niñas empiezan a tener problemas con la marcha. Pueden tener retrasos en la marcha, retrasos también en ese desarrollo a nivel social, dentro de otros síntomas que también son muy característicos del síndrome de Rett. Van a ser entonces que las personas que cursan con síndrome de Rett, mujeres con síndrome de Rett, pues también experimentan problemas respiratorios, tienen mucha escoliosis, de hecho también la epilepsia refractaria también hace parte del síndrome de Rett y también pues un retraso en ese crecimiento. Vamos a ver entonces un resumen de lo que les acabo de mencionar del síndrome de Rett, que recuerden, como tal no es autismo, ya se deja de clasificar en el DSM-5, en esa nueva clasificación diagnóstica, pero que es importante hablarlo porque al igual que el X frágil, el síndrome de Angelman también se puede considerar un autismo síndrome.
Vamos a explicar esos niveles de gravedad de lo que es el trastorno del espectro autista. Es muy importante entonces entender que estos niveles deben verse con delicadeza a la luz del diagnóstico. Vamos a ver esa clasificación en los criterios A y la clasificación B o el criterio B, donde se especifica la gravedad del DSM-5. Vemos entonces el grado. Siempre cuando hablamos de niveles de gravedad, hablamos de tres niveles de gravedad. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y siempre lo vamos a ver en dos áreas específicas, que son la comunicación social y que es el comportamiento restringido y repetitivo. Comunicación social es parte del criterio A, comportamiento restringido y repetitivo es parte de la clasificación en sí. Entonces, ¿qué entendemos como tal clasificación? Hablamos del trastorno del espectro autista, debemos de tener muy claro que esos niveles de gravedad, el grado de apoyo que una persona requiere en la vida cotidiana. Eh, entonces, nivel 1 sería menos apoyo, hasta nivel 3 que sería más apoyo. Algo importante es que esta clasificación o estos tres niveles no reflejan, entre comillas, un grado de autismo. No es el grado 3 tenga más grado de autismo que el grado 1. Solo hablamos de los niveles de apoyo. Son más bien esas intensidades con las que una persona requiere un soporte en la vida cotidiana, en la parte educativa, en la parte laboral. Entonces, vamos a empezar con esa parte del nivel 1, donde la persona en ese nivel 1 requiere apoyo. Como tal, necesita ayuda, pero no es una ayuda sustancial, pero aún así la necesita o la requiere. Es un nivel donde la comunicación social va a tener dificultades, son notables, sin un apoyo adicional, entonces siempre requiere una persona que ayudarle en esto. A veces puede iniciar esas interacciones sociales, pero va a presentar problemas o dificultades para poder mantener esa reciprocidad en la conversación. Va a tener dificultades para poder entablar una amistad, para poder hacer amigos o interpretar esas normas sociales. No quiere decir que no pueda hacer amigos, sí, pero le va a costar un poco más. O a nivel social puede parecer raro, puede parecer más rígido y es muy importante tenerlo presente. Y también vamos a ver el criterio B, sería conductas restringidas o repetitivas. Entonces se va a manifestar, pero van a ser menos disruptivas. En el caso del criterio, pues del nivel 1 más en el 2 y mucho más disruptivas en el nivel 3. Entonces, sí, pero no son disruptivas o son menos disruptivas. Entonces, en esta conducta restringida o repetitiva, la persona puede tener una rigidez en esa rutina, en esos intereses, puede que logre cierta flexibilidad, pero con un apoyo adicional. Un ejemplo muy típico es un niño que habla de manera muy fluida, pero que le cuesta comprender un poco más el sarcasmo o le cuesta comprender un poco más lo que son las bromas, se angustia si de pronto cambia algo en esa parte de la rutina del colegio. Vamos a ver un caso clínico, se los voy a leer. Caso clínico nivel 1. Mateo es un niño de 7 años y 3 meses que cursa el segundo grado de primaria en un colegio regular con inclusión. Es referido para evaluación debido a dificultades en la interacción social y patrones de comportamientos repetitivos que interfieren con su desempeño escolar y convivencia con sus compañeros. Su madre menciona que siempre ha tenido un comportamiento, entre comillas, dice la madre, diferente en comparación con otros niños de su edad, describiéndolo como muy inteligente, pero con dificultades para relacionarse socialmente. En los antecedentes de desarrollo no se reportaron complicaciones durante el embarazo o el parto. Mateo alcanzó los hitos motores en el tiempo esperado, pero presentó un retraso en el desarrollo del lenguaje. Sus primeras palabras aparecieron a los 2 años, recuerden esos signos de alarma que hablábamos ahora, y comenzó a formar frases simples a los 3. Actualmente su lenguaje es funcional, aunque lo utiliza de manera literal y le cuesta comprender ironías, bromas o dobles sentidos. Por ejemplo, si alguien le dice que llueve a cántaros, responde preguntando ¿dónde están los cántaros? En el ámbito social, Mateo muestra interés por interactuar con otros niños, pero sus intentos son percibidos como inusuales por sus compañeros.
pero miren que sí muestra interés. Habla principalmente sobre sus intereses específicos, como trenes y mapas, sin percibir el desinterés o incomodidad de los demás. Esto que es una característica que ya habíamos hablado previamente. No entiende lo de que es la reciprocidad. No entiende las reglas sociales implícitas como turnarse para hablar o interpretar expresiones faciales complejas. Aunque busca afecto de figuras cercanas, su forma de expresarlo es restringida y más evidente con adultos que con sus pares. En cuanto a sus comportamientos repetitivos, Mateo tiene rutinas estrictas que le brindan seguridad, como usar siempre el mismo plato y cubiertos al comer. Sus intereses restringidos son intensos y específicos, destacando su fascinación por trenes y mapas. Puede hablar extensamente sobre el tema, incluyendo detalles de que sus compañeros no comprenden. También presenta algunas conductas estereotipadas leves, como mover los dedos cuando está emocionado. Desde el punto de vista sensorial, Mateo es hipersensible a ciertos sonidos, como el ruido de la aspiradora o el timbre de la escuela, los cuales le generan malestar. También rechaza ciertas texturas de la ropa, lo que hablamos de la hipersensibilidad, especialmente las etiquetas o telas ásperas. Estas sensibilidades dificultan su adaptación a ciertos entornos. A nivel académico, Mateo tiene un desempeño desigual, es muy bueno memorizando datos concretos y destacando en matemáticas y lectura mecánica. Sin embargo, presenta dificultades en actividades que requieren trabajo en equipo o creatividad, como la escritura de historias. Y acá es cuando ya miramos los resultados en la evaluación. Los resultados de la evaluación neuropsicológica indican un desempeño promedio en áreas como razonamiento fluido y comprensión verbal, pero destacan fortalezas en memoria de trabajo y debilidades en velocidad de procesamiento. Para abordar sus necesidades, acá se recomienda implementar estrategias de apoyo en el aula, como instrucciones claras, la pregunta que me hacían ahora, como pues adecuarlo al colegio, organizadores visuales, que era otra pregunta que me hacían, y miren que tiene nivel 1. Adaptaciones para evitar esa sobrecarga sensorial. También se sugiere terapia de habilidades sociales para practicar la interpretación de emociones y normas sociales. Fonoaudiología acá apoya demasiado en esa parte del lenguaje pragmático, así como terapia ocupacional para la integración sensorial. Y también pues capacitar a los padres de familia en esas estrategias del manejo. Entonces miren que acá el caso de Mateo es muy consistente con lo que mencionábamos de un trastorno del espectro autista nivel 1. Tiene retos tanto en la comunicación social, pues en esa interacción social, en esa flexibilidad también de los comportamientos restringidos y repetitivos, pero pues Mateo logra ser funcional en muchos ámbitos. En el caso de Mateo, podemos ver muy claramente lo que es el nivel 1 de apoyo. Recuerden que no muestra el nivel de autismo que tiene una persona, sino los apoyos que requiere. Vamos a ir acá al material de estudio. Recuerden que el material de estudio lo pueden encontrar, vamos a trabajar en este momento con el material. Ya hay varias personas que tienen el material, hay otras personas que quizás faltan por él. Y todo lo que vamos a trabajar en el Drive está opcional con la certificación. Acá en los dos números de la coordinadora Paula Contreras, con ella se pueden comunicar para solicitar esa parte del material. En este momento vamos a trabajar con el material, vamos a hacer una lectura de análisis basándonos entonces en la teoría que hicimos, de la teoría a la práctica, como les mencioné el primer día. Y nos vamos a ir acá a el diplomado, la carpeta del diplomado, nos vamos a ir a casos clínicos de trastorno del espectro autista. Le vamos a dar clic a esta carpeta y acá nos va a aparecer el desplegable de todos los casos que vamos a trabajar. Nos vamos a ir acá a caso autismo grado 1. Ah, bueno, acá también tenemos un caso, pero pues es un caso pues como de repaso de Pablo. Desconocido. Entonces, caso autismo grado 1, le dan acá, es un niño de 9 años, y tenemos lo siguiente. Entonces, recuerden, es un ejercicio que vamos a hacer de clase, es una lectura de análisis individual.
Para leer completo este caso, ir al material de estudio, recuerden entonces los números de la coordinadora Paula, que acá les dejo los dos a los que se pueden comunicar. Y tenemos el siguiente caso clínico. Se los voy a leer hasta esta parte y ya ustedes van a hacer ese análisis de lo que ya trabajamos. Entonces, edad, 9 años y 4 meses, masculino, tercero de educación primaria, estaba pues en un colegio privado con orientación académica, era tradicional. Motivo de consulta, derivado por el equipo escolar ante preocupación por dificultades persistentes en la interacción social, escasa flexibilidad cognitiva y patrones conductuales repetitivos, sin aparente alteración intelectual o de lenguaje estructurado. Entonces, acá tenemos los antecedentes relevantes del caso clínico de Mateo. Pues supongamos que se llama Mateo, ¿cierto? Como trabajamos entonces acá el caso de Mateo, con Mateo. Y van a ver entonces, así como vimos en este caso que les acabo de leer, esas características que tiene el niño de 9 años. Entonces, cómo fue ese desarrollo del lenguaje, las primeras palabras, cómo fue la conducta social temprana, los antecedentes y la evaluación clínica que se realizó. Acá está entonces esa parte del perfil cognitivo para que lo puedan leer y nos vemos dentro de unos minutos. Recuerden, para las personas que de pronto siempre preguntan qué estamos haciendo, estamos en una lectura de análisis individual. Y tenemos el grado número 2. Entonces, en el grado número 2, igual tenemos una comunicación social y también nos presentan un comportamiento restringido y repetitivo. ¿Qué entendemos por el grado 2? En el grado 2 necesita una ayuda más notable, es una ayuda mucho más notable que en el grado número 1. Acá requiere un apoyo sustancial. Entonces, en cuanto a las conductas restringidas o repetitivas, vemos entonces comportamientos que son más frecuentes, comportamientos ahora sí disruptivos. Recuerden que en el nivel 1 no hablábamos tanto de comportamientos disruptivos, acá en este nivel 2 sí lo hacemos. Dificultades que son mucho más evidentes, por ejemplo, para cambiar de actividad, para adaptarse a lo que es inesperado. Acá hay mayor dificultad en comparación con el anterior de poder ser flexibles, el caso que yo les comenté hace un rato del niño que cambió de ruta escolar y tuvo una crisis. En este caso, en esa conducta, pues en el patrón B, hay mayor dependencia, mayor apego a lo que son las rutinas, a los objetos, a los intereses muy específicos. Y en cuanto a la otra parte, que es el criterio A, que es la comunicación social, vemos dificultades que son más claras, incluso con apoyo. Entonces vemos que las personas tienen habilidades verbales o no verbales que son más limitadas, van a tener problemas para poder adaptarse a esas interacciones sociales. eh, Esas interacciones sociales se ven más afectadas en cuanto a la comunicación mucho más atípica, las expresiones faciales mucho más reducidas, lo que hablábamos de la lexitimia, o ese lenguaje mucho más literal. Un ejemplo es una persona, un adolescente, supongamos, de 17 años, que necesita una ayuda para poder manejar esas interacciones sociales en su colegio básicas y que de todas maneras en el colegio presenta conductas repetitivas, conductas intensas, gira objetos, habla en exceso sobre un solo tema, donde recuerden ya acá hay más comportamientos restringidos y repetitivos, como es el caso clínico de autismo nivel 2. Hablamos de Luis. Es un niño de 6 años que asiste a un programa escolar especializado debido a, es decir, cuando me refiero a programa escolar especializado es porque está dentro de una institución educativa, pero hay un apoyo debido a sus importantes dificultades en la comunicación social y en la interacción social. Es llevado a consulta por sus padres, quienes mencionan que desde pequeño ha mostrado comportamientos atípicos como evitar el contacto visual, insistir en rutinas estrictas y no responder al llamado de su nombre de forma consistente. En los antecedentes no se reportaron complicaciones perinatales, pero miren esto, el desarrollo del lenguaje fue significativamente retrasado.
A los 6 años utiliza frases cortas y estructuradas para expresar sus necesidades básicas como quiero agua. Esto lo debió haber utilizado a los 2 años. Vamos afuera. No habla más. No mantiene conversaciones bidireccionales ni usa lenguaje para fines sociales. Prefiere señalar o llevar a los adultos hacia lo que necesitan. Muestra un interés restringido por los autos, que organiza en fila por colores y tamaños. Si alguien altera el orden, se irrita, puede presentar crisis de llanto, golpearse la cabeza con las manos o tirarse al suelo. Miren que acá ya hablamos entonces de una crisis sensorial, no una crisis como tal, eh, pues de pataleta. Esas conductas ocurren también cuando sus rutinas diarias se ven interrumpidas, como si hay un cambio inesperado en el camino al colegio, lo que hablábamos ahora. A nivel sensorial es muy sensible a ruidos fuertes como el de una licuadora o un claxon, lo que le genera angustia. También evita texturas específicas en la comida, prefiriendo alimentos con consistencias suaves como purés y yogur. En el ámbito social interactúa principalmente con adultos y lo hace de manera limitada. No busca el juego con otros niños y, aunque se muestra afectuoso con sus padres, ese afecto es expresado de forma ocasional y poco espontánea. Requiere apoyo constante para participar en actividades cotidianas como vestirse, comer, ya que tiene dificultades para iniciar y completar tareas de forma independiente. Entonces, tenemos el caso de Luis. Así como vimos el caso del paciente de 9 años y 4 meses, que era nivel 1, vamos a ver otro caso clínico de un autismo nivel 2. Vamos a hacer la misma dinámica. Casos clínicos de autismo, caso autismo grado 2. Le vamos a dar clic y acá nos va a aparecer otro caso. El nombre se lo quito. Recuerden que esta parte está completo en el material de estudio. Tenemos entonces un motivo de consulta. Evaluación integral ante dificultades marcadas en el desarrollo del lenguaje, escasa iniciativa social, comportamientos repetitivos y problemas de adaptación escolar. Solicitud de orientación diagnóstica y recomendaciones específicas para intervención. Entonces tenemos acá el procedimiento que se realizó. Una entrevista clínica es sumamente importante, la entrevista clínica, la observación conductual en el contexto clínico, ya se aplica entonces escalas de inteligencia, otras escalas, el ABAS, que es evaluación del comportamiento adaptativo, el Vineland también como un complemento, y otros instrumentos como el ADR y el A22, adicional a otras pruebas neuropsicológicas. Entonces, van a leer este caso, unos 5 minutos, no nos demoramos esto, y podemos continuar con el grado 3. Recuerden que este es un análisis individual de lo que acabamos de hacer. Es un ejemplo clínico para que puedan ver esta parte que estábamos mencionando del grado 2. Y los números de la coordinadora Paula, que son estos dos. Bueno, ahí teníamos entonces el caso clínico del autismo nivel 2. Vamos a ver qué significa el nivel 3. En cuanto a las conductas repetidas eh, y restringidas, vemos conductas que ya son altamente rígidas, que son más disruptivas, que hay una alta resistencia al cambio y que hay comportamientos que van a interferir
significativamente con ese funcionamiento de la vida cotidiana. Entonces, la autoestimulación intensa, aquí pueden aparecer también esas conductas autolesivas. Un ejemplo típico es un niño que de pronto no habla, que evita ese contacto visual, que tiene de pronto estallidos de ira o estallidos de angustia frente a cambios que pueden ser para otros percibidos como muy mínimos y que necesitan apoyo pues continuo en sus actividades cotidianas. Acá les dejo entonces el otro caso clínico para que lo puedan leer en sus casas, trastorno del espectro autista nivel 3 de una persona no verbal, de una persona de 27 años, masculino, básica, incompleta. Tenemos entonces una valoración neuropsicológica para clarificación diagnóstica y planificación de apoyos y una revisión del perfil funcional. Está en los casos clínicos. Pero leamos este caso para concluir. Entonces, comunicarse verbalmente, frecuentes crisis de estabilidad y comportamientos autoritarios. Los antecedentes se refieren a retrasos significativos y se comunican de la mano a lo que corresponde en ese comportamiento repetitivos, puede observarse mirando fijamente o girando repetidamente. Esas actúan la mayoría del tiempo y cualquier conducta provoca efectos negativos como persuasión, rechazando solo en este caso eh, a la edad con ese entorno. De hecho, no respondía pues casi que a nivel emocionalmente cuando se le hablaba. Entonces acá tenemos un ejemplo del autismo nivel 3. Recuerden que en el material de estudio también tenemos uno, pero ya de una persona adulta, de cómo se ve ese autismo nivel 3 en una persona adulta con autismo no verbal. Vamos entonces a dejar la clase acá. Recuerden que todas las clases eh, vamos entonces a responder ciertas preguntas, obviamente por el volumen y el flujo de preguntas no nos da tiempo de responder todas, trato de responder las que son un poco más puntuales y acordes al tema, pero paulatinamente vamos a ir respondiendo las demás. Todas las clases quedan grabadas para que puedan volverlas a repasar y nos veremos nuevamente mañana. Que estén muy bien, espero que descansen muchísimo. Chao.